¿Sabías que una casa pasiva o una casa bioclimática te puede llegar a ahorrar hasta el 75% de energía en tu hogar? A comparación de una casa convencional, esto es extraordinario. La arquitectura del futuro, pienso yo como arquitecto, estará encaminado o será encaminado a cuidar más la naturaleza, a ser más conscientes de la construcción, porque la mayoría de los arquitectos de hoy en día solamente trabajan por el dinero. Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Los arquitectos deben de ayudar a las personas, cumplir con todos los requisitos, tanto físicos, tanto personales, económicos, pero también de confort térmico, también de sustentabilidad. Esos puntos son claves. Hoy quiero hablarte de un libro llamado Quiero mi Passivhaus ecológica o Quiero mi casa pasiva ecológica. Este es un guía, este es un libro en el cual te describe, o igual yo con todo gusto te describo cuáles son las características que hacen que una casa sea más eficiente, te dé más confort. Nosotros vemos la imagen y se muestra una extraordinaria vivienda, el cual tiene un techo verde, el cual no es tan normal, pero seguramente tiene características que lo hacen más destacable. Primeramente, tenemos que describir lo que es la arquitectura bioclimática, porque eso es lo que trabaja o hace una casa pasiva. La arquitectura bioclimática, como lo menciona aquí, consiste en el diseño y construcción de edificaciones tomando en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles. Por ejemplo, el sol, como aquí se muestra en la imagen. Nosotros tenemos aberturas de mayor magnitud para aprovechar más la iluminación natural que viene siendo del sol. Añadir vegetación en el interior del edificio nos da muchos beneficios y los da vida al edificio. La lluvia, podemos captarlo, tener techos, tener bajantes y tener cisternas, los cuales capten el agua y sea reutilizable. Los vientos, aprovechar los vientos dominantes o tener estrategias para en una zona fría, por ejemplo, evadir o minimizar la cantidad de aire que pasa de un punto A un punto B, que es el interior del espacio. Esas son algunas características que nos puede dar este tipo de arquitectura, que es una arquitectura que muy pocas personas trabajan. Por ejemplo, yo en mi caso, pues mi especialidad es diseño de interiores, pero también yo siempre he buscado la sustentabilidad en los edificios. He buscado investigar un poco más para poder dar un plus siempre a mi cliente, porque esto es una necesidad a futuro que nosotros los arquitectos debemos de dar soluciones que sean amigables al medio ambiente. Por ejemplo, el cuidar mucho el agua, el reutilizarlo son puntos claves que debemos de tomar en cuenta. Posteriormente, ¿qué es una casa pasivo o estándar Passivhaus? Aquí vemos que, como les había comentado, se basa en el diseño bioclimático. Y esto actúa naturalmente sin necesidad de más energía eléctrica, por ejemplo. Como te decía, el aprovechar los vientos, la iluminación, los vanos de ventanas, la vegetación que existe, nosotros reducimos hasta un 75% de demanda de calefacción de este tipo de viviendas a comparación a una vivienda convencional que viene siendo lo que la mayoría tenemos, una vivienda a base de muros de carga, de ladrillos, de mampostería y techos de losa, por ejemplo. Este tipo de viviendas que son las casas pasivas o estándar Passivhaus son tipo de viviendas que ven más allá, que buscan la sustentabilidad desde la creación del material que nosotros tenemos y también ¿qué nos aporta? Pues como te comentaba, nos aporta el gasto casi nulo de edificios, el ahorro de energía,
crear una envolvente térmica. ¿Eso qué es? Una envolvente es un microclima, es crear confort en el interior por medio de resolviéndolo en cuestión de iluminación, ventilación, todos esos aspectos nos llevan a un confort. Eso es el microclima de las personas. Una casa positiva, como te mencionaba, pues consume 75% menos de energía. Eso es extraordinario. Eso es algo clave que debemos de ver hoy los arquitectos. Y otro tema es los 5 secretos de la Passivhaus. Los aislamientos. La regla del rotulador. ¿Esto qué quiere decir? La regla del rotulador, más que nada, es dibujar prácticamente una casa o dibujar, pasarlo en dibujo, hacer como se traslada mi mouse, mi puntero, de tal manera que todo el contorno de la vivienda sea hermética, aparentemente. Esto es lo que nos quiere decir, es que no tengas muchas deformaciones o no tengas que la vivienda sea lo más compacta. Por ejemplo, esto es algo que no sería, pero yo lo puse para que vean el ejemplo. Los aislamientos se propone que sea lineal totalmente, que sea lo más hermético posible. Eso es, desde techos y muros y pisos. Las ventanas, las carpinterías y vidrios de muy alta calidad, porque también por estos orificios o también por estos materiales se puede transmitir la temperatura o puede transmitirnos nos puede causar más frío o más calor en el interior y eso pues nos puede afectar, no nos da un confort térmico. Posteriormente, el tipo de ventana que nosotros escojamos es muy importante en estos casos. Por ejemplo, pues las ventanas fijas nosotros sabemos claramente que solamente son para iluminar el espacio interior, porque para ventilar no se puede, porque no puede abrirse, pues. Las ventanas oscilantes pues son para iluminar y ventilar. Por ejemplo, una ventana corrediza ilumina un 100%, pero ventila un 50%. Debemos de ser muy inteligentes en la elección de las ventanas o vanos que nosotros vamos a proponer, porque a través de esto generamos mucha ventilación en el interior o mucha iluminación. Eso es muy importante a tomar en cuenta. La hermeticidad. Aquí se muestra el ejemplo que te daba y pues es buscar que con base a los materiales tengas que sean homogéneos o que sean lo más unidos que puedas, desde láminas de polietileno especiales, yeso, tableros, desde hormigón o concreto, como le llaman aquí en México. Y la ventilación controlada, la ventilación mecánica controlada con recuperación de calor, en este caso es un ejemplo de un ventilador. Esto es algo también que se puede usar. Los puentes térmicos, en algunos, como lo menciona aquí el texto, el párrafo, son algunos puntos de la fachada donde se transmite más fácilmente el calor. Es cuidar estos espacios o estas zonas para que sean lo más herméticos que se puedan y así evitar fugas de calor o entradas de calor o frío que nos puedan afectar. Algunos parámetros del Passivhaus es la calificación. Aquí tengo unos parámetros más técnicos que te pueden servir. Si puedes investigar más a fondo estaría mejor, pero estos son parámetros un poco más técnicos que puedes observarlos para guiarte. Por ejemplo, dice si se analiza la demanda de calefacción de 10 watts por metro cuadrado y la comparamos con los 80 watts por metro cuadrado de una casa convencional, el ahorro de 75% es real. Eso es lo que se quiere interpretar o lo que quiero que entiendan en todo esto. Es algo muy importante. Posteriormente, los materiales naturales para tu casa sana y ecológica. Aquí se muestran materiales muy naturales que se encuentran o igual pueden ser importados, pero estos materiales son de origen no tóxico
regulan la humedad del medio ambiente, generan calor o calor térmico, también no emiten dióxido de carbono a la atmósfera, lo cual no contaminan. Estos materiales son usuales, nosotros lo podemos ver en algunos casos y algunos no son tan fáciles de encontrar. Pero estos son, por ejemplo, el corcho negro, la fibra de madera, la fibra madera insuflada, la lana de oveja, el cáñamo, las palas de paja. Son algunos materiales naturales que nosotros podemos implementar en nuestra vivienda. Y esto nos ayuda bastante. Pero para esto, si tú quisieras construir con este tipo de materiales, yo lo que te recomendaría es que busques siempre a un especialista en esta área. Porque la mayoría de las personas piensa que un arquitecto puede hacer absolutamente todo. Y en parte sí es cierto, pero algo que quiero que entiendas es que hay especialistas en cada área. Por ejemplo, mi área de especialidad en donde estoy buscando especializarme, estoy tratando de especializarme y actualizarme, es el diseño de interiores. Pero también hay personas que se especializan en arquitectura bioclimática, por ejemplo, o también en el área inmobiliaria. Son algunas áreas que las personas te pueden ayudar mejor y eso es algo importante que debes tomar en cuenta. Y los beneficios de vivir en una casa sana y pasiva son bastantes. Por ejemplo, en cuestión de la salud, como hay bastantes cambios de volúmenes de aire, eso nos genera que el espacio sea agradable, sea confortable. Pero te quiero dar un ejemplo aquí. Una vez yo estaba en una fiesta, estaban como 15 personas, era un espacio reducido y solamente existían dos ventanas, si no me equivoco. Pero ¿qué pasaba? Estaba abierta la puerta, era como las 3 4 de la tarde, el reflejo del sol iluminaba el piso y también el techo. Ocasionaba un reflejo, lo cual generaba un aumento leve de temperatura en el interior. Y como el mismo ser humano tiene un calor corporal o una temperatura corporal, y lo que pasó es que al estar un cierto número de personas, el espacio empezó a aumentar la temperatura. ¿Y sabes qué me sucedió a mí? Yo me sentí como que de un poco de dolor de cabeza. Y eso es normal. Y yo supuestamente lo que hice primero pues fue analizar el espacio y me di cuenta que el porcentaje de ventilación o iluminación, más que nada ventilación, no lo cumplía. Y eso eran sus problemas. Por eso te digo que la mala ventilación o iluminación te puede generar gérmenes, por ejemplo. Te puede generar otros problemas y eso es muy importante en cuestión de la salud. Y más hoy en día, seguimos todavía en una pandemia y algo clave aquí es la ventilación. Es dar más énfasis en la ventilación de los espacios. Eso es clave. Y también la iluminación. No es limitarse a lo que dice el reglamento, es aumentar lo más que puedas para que el usuario se sienta en confort, se sienta bien. Y la temperatura constante y sin corrientes de aire, por ejemplo, los beneficios de ahorro, pues serían la rapidez del calentamiento del hogar, también el ahorro de calefacción y refrigeración, la reducción de control de facturas de energía. Algo en cuestión de ahorro en estos puntos, yo te recomiendo que la iluminación, si tienes focos incandescentes, si tienes focos fluorescentes, todo tu iluminación lo cambies a iluminación LED, porque la iluminación LED es el futuro y la iluminación LED ahorra más energía, tiene más tiempo de vida, quizás sea un poco más caro, pero a largo plazo es más benéfico. Esos son los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Y yo quiero que en todo tu hogar, si tú tienes focos incandescentes, todo lo cambies a iluminación LED. Eso es clave para que el día de mañana veas un gran reflejo en tu recibo de luz, porque hoy en día pues la mayoría de las personas está en casa o realiza algo que se llama home office
o teletrabajo, y el aumento de luz es extraordinario. Esta es una manera de minimizarlo. También debemos de ser conscientes que debemos de ahorrar el agua de los techos, el agua de la lavadora, reutilizarlo otra vez para el WC, para lavar el patio, para lavar el estacionamiento. Esos son puntos claves que debemos tomar en cuenta. Los beneficios en calidad. El consumo de energía es casi nulo. El cuidado de la ejecución, durabilidad de la casa también. Esto siempre y cuando sea ejecutado de buena manera para que pueda tener una durabilidad óptima. También la eliminación de humedades y condensaciones. Gracias a la ventilación y iluminación correcta se logra esto. También los beneficios del medio ambiente son la reducción del dióxido de carbono de la atmósfera, la reducción de residuos generados, la reducción de combustibles fósiles. Un punto que casi se me olvida es, yo añadiría en estas características el uso de paneles solares. También es un punto importante, un punto a destacar que siempre debe de tomarse en cuenta. Estos son algunos de los beneficios de vivir una casa sana y pasiva. La reducción de costos también disminuye y pues tienes una casa a tu gusto que a largo plazo te va a ayudar bastante. Y el último tema es, si te queda una duda, segura que te la aclaro. Por ejemplo, nosotros debemos entender que en este tipo de viviendas, aparentemente pensamos que ya no debemos de abrir las ventanas, pero eso es independiente. Debemos de abrir las ventanas para ventilar los espacios, para iluminarlo de mejor manera. Aquí se muestra una biblioteca en el lago, por ejemplo. Nosotros tenemos el material que es madera, el piso, el techo, el muro, todo. Es una imagen, no es un espacio extraordinario. Tenemos el vano totalmente abierto y eso es algo muy, muy agradable porque aquí se marca la vista. Es decir, tenemos una agradable vista al exterior y buscamos enmarcarla. Esto es un gran ejemplo de la abertura de ventanas, cuando pues, los beneficios son más que las consecuencias. Y el estar en contacto con la naturaleza en una biblioteca, pues es algo que optimiza la inteligencia, optimiza la concentración. Este es un claro ejemplo de un espacio realmente diseñado por un arquitecto. La ventilación también es algo que aquí se destaca. El clima cálido o frío, la vivienda pasiva funciona para ambos casos porque, de acuerdo a un especialista, si el clima es cálido es buscar confort térmico y si el clima es frío es por medio de estrategias de diseño bioclimático el minimizar que entre aire frío en un espacio, por ejemplo, por la vegetación, por decirlo. Hay bastantes maneras de resolverlo. Y el sistema constructivo sí puede ser híbrido, como lo decía en una parte. Si una persona dice, yo quiero construir mi hogar con material que viene siendo concreto, hormigón, como lo conocen en Europa, en México se conoce como hormigón. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un sistema constructivo híbrido? Sí se puede. Por ejemplo, el añadir corcho negro o fibra de madera o lana de oveja, por ejemplo, es algo que se puede hacer un sistema híbrido. Y eso te ayuda a un especialista en el área a investigar materiales, a hacer cálculo estructural, pero sí es posible. Y eso quiero que te lleves, que si hay algo que quiero que te lleves muy claro, es que tú como cliente o como profesionista en cualquier área que estés, debemos darle importancia a las viviendas pasivas o viviendas bioclimáticas, porque son el futuro de este mundo. Nosotros como arquitectos debemos de minimizar las desventajas o minimizar más que nada las consecuencias que puede generar el construir una vivienda. Muchas veces, como te decía, los arquitectos no toman en cuenta lo que viene siendo el medio ambiente. La mayoría ve solamente el dinero, pero esto es un claro ejemplo de tomar conciencia, de realmente ayudar a las personas. Es ayudarle a las personas y ayudarnos a nosotros
Eso es algo extraordinario. Y hasta aquí termina la plática, el conversatorio. Cualquier duda, tú coméntala, cualquier duda, tu pregunta, cualquier cosa que tú quieras decirme, hazla. Con todo gusto podemos aceptar críticas, aceptar preguntas, todo. Esto es como siempre lo digo, esto es para todos, esto es para aprender. Comparto el conocimiento, pero también comparto experiencias personales para que a ti te pueda servir, para que juntos crezcamos y el día de mañana seamos mejores arquitectos, seamos mejores profesionistas que trabajen más por propuestos más allá que solo el dinero. Gracias.